primera vez, nos reunimos para estudiar la Biblia y conocer al Señor a través de la Biblia. Entonces, sistemáticamente estudiamos capítulo a capítulo, verso a verso. Confiamos en la verdad que toda la Biblia o toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para varias cosas, que es enseñarnos, redarguirnos, ¿cuál otra? Corregirnos, instruirnos, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, por eso lo tomamos completa la Biblia, y el día de hoy vamos a estudiar del versículo 30 hasta el versículo 50 de este capítulo 12. Y antes de empezar esta porción, quiero compartir con ustedes de dónde venimos. El capítulo 12, como les decía hace algunos domingos, es un parteaguas del ministerio de Jesús. Hasta el capítulo 12 vemos el ministerio de Jesús con la gente, pero a partir del capítulo 13 en adelante lo vemos ya caminando sus últimos días hacia la cruz. Y en Juan capítulo 12, en esta última jornada, vemos a Jesús predicando sus últimos sermones al público judío, y vemos que hay una gran cantidad de personas reunidas en este momento, en esta narración. ¿Por qué? Porque había una fiesta cercana, que era la fiesta del Pentecostés. Entonces había mucha gente que se había congregado en Jerusalén, y no solamente había mucha gente, sino estaba buscando a Jesús activamente. ¿Por qué? Porque ¿te acuerdas qué pasó en el capítulo 11 que vimos? Un milagro muy sorprendente. Lázaro, la resurrección de Lázaro. Eso fue un evento que generó mucha viralidad, como le dicen ahora. Fue el tema polémico y el tema que estaba trayendo gente a Jesús, y que esta gente tenía mucha curiosidad sobre quién era Jesús y saber lo que podía hacer. Mira, si alguien puede sacar a un muerto de la tumba, pues puede hacer lo que quiera, ¿no? Tiene el poder para hacer lo que quiera. Entonces, esta curiosidad llevó a mucha gente a congregarse y estar buscando a Jesús, pero no solamente la gente judía, sino también veíamos que los griegos estaban, o los gentiles estaban buscando a Jesús. Y la enseñanza que veíamos hace 8 días es que Jesús les responde: para que ustedes tengan vida, yo necesito morir. Y se los dio con un ejemplo. ¿Te acuerdas qué ejemplo puso? Puso el ejemplo de un grano de trigo que necesita morir, caer a tierra, para poder germinar y dar fruto. Entonces, les da una enseñanza un poco fuerte y difícil de digerir para la multitud, y les dice claramente: es necesario morir. El que ama su vida en este mundo la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, esta enseñanza no fue muy agradable para aquellas personas que lo escuchaban. Entonces, había dos caminos: o confirmaban su interés y su fe en Cristo, o se decepcionaban. No había otra respuesta, solamente había dos opciones que podían seguir estas personas. Entonces, nos quedábamos hace 8 días que cuando Jesús está orando y está diciendo esto, en el versículo 28, Jesús dice: Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo y dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz. Decía que había sido un trueno, y otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Entonces, toda la gente que tenía dudas fue testigo de un evento sobrenatural, una voz que vino del cielo, y algunos decían: se escuchó como un trueno. No sabían de dónde venía, no lograron entender qué era lo que había pasado. Y otros asumieron que eran ángeles, y otros seguramente escucharon audiblemente lo que el Señor había hablado, lo que Dios había hablado. Entonces, Jesús dijo bien claro: esta voz no fue para mí, no fue para mi beneficio, sino fue para beneficio de todos ustedes. Entonces, mis hermanos, déjame decirte algo: Dios siempre habla, pero no todos entendemos. Y no sé si te has preguntado por qué no somos capaces de entender muchas veces lo que Dios nos está queriendo hablar.
Así como esta multitud escuchó un trueno, a veces en nuestra vida sucede lo mismo, escuchamos ruido o escuchamos pues sonidos, pero no entendemos qué Dios nos quiere decir. Y para responder esta pregunta, ¿qué es lo que me está diciendo Dios? No entiendo qué quiere Dios. Yo te respondería con otras dos preguntas. ¿Qué estamos esperando escuchar de Dios? ¿Qué estamos esperando escuchar de Jesús? ¿Cuáles son los motivos por los que estás cerca de Jesús? Los motivos de estas personas lo vamos a ver más adelante. Era un Mesías político, un Salvador político que los liberara de Roma. Ellos buscaban a Jesús por eso. Y hoy mucha gente igual puede estar buscando a Jesús para salvar sus problemas personales. Por eso quizás cuando Dios te habla lo único que escuchas es trueno. Pero Jesús muy claramente dijo, esta voz no fue para mi causa, sino por causa de vosotros. Y me lleva a recordar un poco lo que vimos hace unas semanas en Juan 11:42. Si me ayudas ahí, Pac, a ponerlo, porque nos vemos a Jesús diciendo lo mismo. En Juan 11:42, cuando le habla a Lázaro en la tumba, hace una oración. Y dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Jesús hablando al Padre. Y dice que está alrededor para que ¿qué? Para que crean que tú me has enviado. El Señor te va a hablar a tu vida y a mi vida con un propósito, para que tú creas en su mensaje. Y sí, quizás no va a ser lo que estás esperando escuchar, pero lo que el Señor te hable te va a ayudar a creer y a aumentar tu fe en Él. Entonces, para creer necesitamos estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Y el día de hoy, seguramente Dios te va a hablar. Toda la palabra de Dios que tú tienes en tus manos fue inspirada por Él y es viva y es eficaz. Entonces déjame decirte que abras tus oídos espirituales para que no escuches hoy solamente truenos, no escuches o pienses que son ángeles hablando, sino que escuches lo que Dios quiere hablarte a ti. Y vamos ahora sí a la última porción de este capítulo, versículo 31 de Juan 12. Vamos a ver a Jesús anunciando claramente su muerte. Dice versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Señor, te doy gracias, Padre, por la palabra que hoy nos vas a permitir leer, nos vas a permitir escuchar. Ayúdame a exponerla de la forma correcta, Señor, que te dé honra y gloria, Señor. Dame la sabiduría para poder expresar las verdades que hay aquí en este texto, y a mis hermanos dales el entendimiento espiritual, Señor, para que puedan escuchar tu voz, que puedan escuchar audiblemente lo que tú estás hablándoles, y que esto no sea solamente ruido, Señor. Quita toda distracción de sus corazones, aun si alguien viene aquí, Señor, con muchas preocupaciones, muchos afanes, Señor, quítaselos del corazón, de la mente, que pueda estar atento a tus palabras, Señor. Esto es un don que solamente tú nos das, la fe, Señor, así que confiamos en que pidiendo esto en el nombre de Jesús tú nos lo darás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues como te decía, estamos entonces viendo a Jesús anunciando su muerte, y en estos dos versículos Jesús dice algo bien interesante. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y aquí viene la primera pregunta. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó, ¿quién? Dios. ¿A quién? Al mundo. Y ahora dice que es el juicio del mundo. Entonces dices, Jesús, ¿cómo? ¿Lo vienes a rescatar o lo vienes a amar o vienes a juzgar al mundo? Y es algo interesante que necesitamos considerar cuando la Biblia habla del mundo. Pues no habla del planeta Tierra como tal, físicamente o literalmente. Hay dos conceptos que tú puedes entender: el mundo como personas, pero también el mundo como ideas.
Y en este sentido, Jesús está hablando del mundo como toda esa cultura que se contrapone al mensaje de Jesús. ¿Qué es esa cultura? El humanismo, el hedonismo, el materialismo, todo aquello que se antepone a Cristo. Y este mundo tiene un príncipe, por si no lo sabías. Tenía un príncipe que hasta antes de Cristo dominaba, y su influencia sigue siendo hoy visible, pero mis hermanos, a través de Cristo hoy no somos esclavos de esta influencia. Entonces acompáñame en Efesios 2:1-3, porque vamos a entender lo que este príncipe hacía y todavía trata de hacer, pero aquí la palabra es muy clara: el príncipe de este mundo será echado fuera. Y déjame decirte que muchas personas hoy se sienten libres. Muchas personas dicen: yo soy dueño de mi propia vida, no le debo nada a nadie y puedo guiar mi vida como yo quiera. Pero déjame decirte que hay una verdad muy clara en la Biblia: todos somos esclavos, pero algunos somos esclavos de Cristo y otros esclavos del pecado. Y normalmente el que es esclavo del pecado no lo sabe o no quiere darse cuenta. Pero fíjate, en Efesios 2:1-3 vamos a ver la influencia que tenía este príncipe esclavizando al hombre antes de Cristo. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente ¿de dónde? De este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿dónde? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Entonces, este príncipe de este mundo llena de influencia los deseos de la carne, y estos deseos de la carne terminan esclavizando al hombre. Date cuenta del contenido que hoy hay. Simplemente la música. No nos vamos tan lejos, el contenido de las letras que dicen. Y cada vez es más aberrante la narrativa de las canciones. Son canciones que promueven la promiscuidad y los deseos pecaminosos y la lujuria. Y no solo eso, las películas, los libros, y hay mucho contenido que despierta esos instintos carnales, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando una persona abre sus sentidos, por ejemplo, a la pornografía, terminan siendo esclavos de... La pornografía es una esclavitud, y aunque la gente diga: yo soy libre de cerrar la computadora cuando quiera o dejar de ver esto, déjame decirte, eso es una esclavitud y no puede, porque ahora está esclavo de sus propios deseos. Y lo mismo con otros vicios, mis hermanos. Entonces la gente no es libre. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado. Y este príncipe que dominaba hasta que Cristo lo derrota, sigue hoy queriendo influenciar al hombre. Por eso Cristo ahora dice: este príncipe será echado fuera. Y por eso hoy tú y yo podemos ser hombres transformados, que no somos dominados por estos deseos y esclavos de estos deseos. Ahora, el hombre que sigue sus instintos, como te decía, es esclavo, y ese poder es el poder del pecado. Pero fíjate, viene la solución, versículo 32: y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Aquí Jesús está manifestando que la cruz es necesaria para quitar este poder que te acabo de describir hace un momento. ¿Y cómo va a ser? Bueno, va a ser a través de su muerte. Cuando dice aquí: si fuere levantado, levantado se refiere, como dice más adelante, al tipo de muerte que iba a tener. Y en Juan 3:14, tú recordarás que vimos hace algunos meses cuando Jesús habla con Nicodemo, y en Juan 3:14 le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa historia está en Números 21, anótalo si quieres leerlo en tu casa. Todo Números 21 te va a contar la historia de las serpientes que llegaron al pueblo y empezaron a morder a la gente, y la gente moría, y entonces el Señor le dijo a Moisés que levantara una serpiente en un asta, y que la gente solamente por mirarla iba a ser sana. Y aún así gente no quiso mirarla, ¿no? Y terminó muriendo. Está interesante la historia, pero esta es la
comparación que Jesús hace con Nicodemo y que también vemos aquí a Jesús hablando de cómo iba a ser su muerte. Iba a ser levantado en una cruz y esta era la forma de atraer, sanar y salvar al hombre. Entonces la cruz se vuelve un imán, mis hermanos. Ese imán para poder atraer a Cristo a las personas. Y esto es lo que estaba dando a entender. Esta salvación es la que está ofreciendo Jesús. Hace unos versículos anteriores, hace 15 días, veíamos a la multitud gritando, Hosana al Hijo de David. ¿Sabes qué significa Hosana? Salve ahora, sálvanos ahora. La gente gritaba, sálvanos. Aquí el rey de los judíos, sálvame ahora, sálvanos ahora. ¿Y de qué querían ser salvos? ¿Del pecado? No, ellos querían ser salvos de Roma. Querían un salvador político. Por eso la pregunta que te hice hace rato, a veces no escuchamos las palabras de Cristo porque estamos buscando al Jesús de nuestros deseos, al Dios de nuestras necesidades, y no al Dios que te salva de esta esclavitud de pecado y de muerte. Y el versículo 34 vamos a ver la reacción de estas personas. La gente respondió y les dijo, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Entonces, ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y vamos a ir a Isaías. Pero fíjate, le están diciendo, a ver, espérate un momento, Jesús, ¿cómo que te vas a morir? ¿Cómo está si yo he leído en Isaías que el Cristo permanece para siempre? Y están haciendo referencia, acompáñame a Isaías 9, y no pierdas ahí, Juan, porque vamos a hacer un retroceso de pasaje, nos vamos a ir hasta Isaías, porque estas personas conocían bien la profecía de Isaías. Y dices tú, wow, estaban bien instruidos en la Biblia, por eso tienen el valor de retar o de preguntar a Jesús, entonces, ¿quién eres? Si la Biblia dice que no te has de morir. Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ellos sabían la eternidad del trono de Cristo. Pero, oh sorpresa, no conocían todo el libro de Isaías o solamente creían en lo que querían creer. ¿Por qué? Porque en el libro de Isaías también se habla de la necesidad de muerte de Cristo. Y acompáñame ahí en Isaías 53, porque ahí mismo lo describe en Isaías 53, versículo 7. El mismo profeta que acaba de decir esto también les revela, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero bríncate al versículo 10 y fíjate, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces ellos o no querían ver esta parte de Isaías, o no sabían o no entendían. Y esto es lo peligroso, mis hermanos, de leer la Biblia solo como un buffet, ¿no? De, a ver, me gusta el Salmo 23, me gusta Juan 3:16, eso es lo que voy a creer yo, pero no voy a leer Romanos, porque ahí Romanos me dice que estoy ya muerto, que apesto, que estoy separado de Dios, que por mi cuenta no voy a lograr nada. No, la gente no predica Romanos porque no es popular. Pero mis hermanos, necesitamos entender y considerar toda la Biblia. Por eso te decía hace ratito, verso a verso, capítulo a capítulo, consideramos todo el consejo de Dios. Y esto es bien peligroso porque el conocimiento incompleto de Dios va a generar una expectativa equivocada de Dios y no vamos a entender cuál es la voluntad para nosotros. Entonces, por eso estos hombres preguntaban en el versículo 34 de Juan 12, ¿quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién eres tú? Porque ellos no habían entendido la profecía completa de Isaías y no encajaba en su idea de Mesías. Su idea de Mesías era un Mesías que iba a reinar por siempre, que ellos iban a tener la gloria de este mundo. Oh sorpresa, no era lo que Jesús les estaba diciendo. Versículo 35 dice, entonces Jesús les dijo,
Aún por poco tiempo esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz. Aún por poco esta luz entre vosotros, andad tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Y aquí dices tú, a ver, no entiendo, Jesús. Te están preguntando quién eres y por qué respondes esto indirectamente. ¿Hay una respuesta aquí o no entiendo la respuesta que no va acorde a la pregunta? Pero Jesús va a revelar una necesidad en esta respuesta. Y fíjate, vamos a analizarlo en estos dos sentidos. Jesús va a revelar una condición y va a revelar una necesidad. En este pasaje vamos a verlo así. Les está diciendo que por poco hay una luz entre ellos. Y que mientras esta luz esté, las tinieblas no los han de sorprender, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces la condición es, hay tinieblas, está todo oscuro, no ves nada. Sin embargo, hay una necesidad, necesitas la luz. ¿Y esa luz quién es? Él se está presentando y se presentó en los capítulos anteriores, yo soy la luz del mundo. Y lo hemos visto también con otros milagros donde entendemos que el hombre es ciego. Si tú hoy sales, te vas a la Alameda y empiezas a hablarle a alguien de Cristo, pues a lo mejor si Dios no lo ha preparado en su corazón es una locura lo que le has de decir. Y no nos vayamos tan lejos, quizás algunos de aquí cuando escuchan las palabras o el evangelio dicen esto es una locura. ¿Por qué? Porque hay una ceguera espiritual, hay una oscuridad espiritual y no podemos ver naturalmente las verdades de la palabra. Pero aquí la necesidad de luz, Jesús la cubre diciendo mientras yo esté aquí, mientras yo esté con ustedes, vas a tener luz para que no te sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas termina tropezando. ¿Alguien aquí ha estado en algún momento donde no ve nada, donde la luz por completo le ha opacado? Yo me acuerdo mucho en el pueblo de mi abuelita cuando íbamos a visitarla, pues no había luz en las noches y cuando no había luna, pues era muy, muy oscuro, ¿no? Y bajar las veredas y todo esto, pues si no llevabas lámpara seguramente te ibas a caer y pues ahí llevábamos a veces un palo o algo como para ir viendo qué pisábamos. Y esa condición de no ver nada, pues sí genera como, sabes que hay un peligro, que si pisas una piedra mal o pisas una ladera te vas a desbarrancar, ¿no? Y cuando había luna, pues te sentías muy seguro, porque la luna alumbraba bien padre las veredas, ¿no? Y esta condición es la que Jesús está describiendo. Mientras haya luz, tú vas a saber por dónde estás pisando y no vas a tropezar. Y esta condición que les está haciendo ver, les responde la pregunta indirectamente. Tú no sabes lo que quieres, pero mientras yo esté aquí te haré mostrar lo que necesitas. Y los hombres no sabemos esta condición hasta que venimos y abrimos nuestros oídos a la palabra de Dios. Aquellos hombres que estamos viendo aquí tenían una expectativa errónea, como te acababa de decir, y el mensaje de Jesús expone ahora que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Les está diciendo, no saben ni lo que quieren, no saben lo que necesitan. Por eso mismo Jesús con esta respuesta nos lleva a que mientras haya luz, hay oportunidad. Mientras tú respires, mi hermano, mientras hoy puedas escuchar este mensaje, hay oportunidad. Hay esa rendijita de luz para que tú puedas pasar de tinieblas a su luz admirable y poder convertirte aquí, como lo dice en el versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, cree en la luz para que seas hijo de luz. Esta es la condición, la invitación que Jesús te hace para poder ver lo que no puedes ver. Y ahora Jesús, vemos en esta segunda parte del versículo 36, se va a apartar de ellos. Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y Jesús ha dejado claro que el juicio de Dios era inminente para el mundo y para el príncipe de este mundo, y que con esto completaba su revelación. Hasta aquí en la narrativa de Juan vemos a Jesús apartándose de ellos, pero aún así Jesús va todavía a hablar algo más a la multitud más adelante. Y el versículo 37 empieza con un pero. Híjole, cuando ves un pero, siempre tienes que hacer un contraste. ¿Qué se había enseñado
y cómo reaccionó la gente muy diferente a lo que se había enseñado. Este pero nos lleva a decir, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién ha revelado el brazo del Señor? Hay un concepto bien equivocado, mis hermanos, déjame decirte, y que hoy las iglesias creen y consideran, que si una persona puede ver un milagro en su vida o el milagro en la vida de alguien más, de seguro esa persona va a creer. No, si Dios sana esta condición, van a creer. Si Dios cumple esta necesidad tan difícil o tan imposible, te aseguro que van a creer. Pues aquí vemos que no, que a pesar de tantas señales que había hecho Cristo delante de ellos, no creían en Él. Y tristemente hoy a muchas personas se les atrae equivocadamente creyendo que por ver el milagro van a conocer a Cristo verdaderamente. Entonces, campañas de ven por tu milagro, ¿no? Son muy peligrosas, mis hermanos, porque atraen a la gente a ver las señales. Y esta gente viene con una expectativa de un salvador de sus problemas terrenales. Y cuando se dan cuenta que no es el salvador que están buscando, ¿qué pasa? Se decepcionan. Y cuando se decepcionan se vuelven peor que cuando venían. Ya no creen. Ahora incluso hasta son detractores y son activamente enemigos del mensaje, ¿no? Tristemente. ¿Por qué? Porque buscaban a un Salvador que ellos habían imaginado. Pero cuando viene el Salvador de la Biblia y habla quién es Él y la necesidad que tenemos de Él, pues esta incredulidad puede ser transformada en fe o puede decepcionar al que había creído que seguía a Cristo. Porque hay dos tipos de incredulidad, mis hermanos, déjame decírtelo así. Hay gente que nunca ha creído, y conocemos gente que nunca ha creído, ¿no? Que le has hablado de Cristo y te dice, no, yo no creo, eso no es para mí, pero pues, ve a tu iglesia, yo no te voy a molestar, ¿no? Pero hay otra gente que cree. Y esta incredulidad es peligrosa, como te digo, porque el enemigo se ha encargado, mis hermanos, de llenar los púlpitos de mensajes motivacionales, de presentar a un Cristo chido, de presentar a un Cristo buena onda, de presentar a un Cristo que incluso es tolerante al pecado, ¿no? Tristemente yo he visto iglesias que han abrazado la ideología de género, hablando que Cristo es amor. Y ese no es el Cristo de la Biblia. Entonces este mensaje empieza a ser diluido por deseos y por intereses humanos. Y el enemigo es muy astuto, por eso ya no ataca directamente a las personas, ataca a los pastores y empieza a llenar a los pastores o a los predicadores de ideas fuera de la palabra para poder confundir al oyente, para poder confundir al creyente y que la gente se haga ideas equivocadas de Dios. La gente que se hace ideas equivocadas de Dios tiene un pobre conocimiento de Dios y al tener un pobre conocimiento de Dios va a tener una falsa expectativa de lo que es Dios y lo que es Cristo, y al tener una mala expectativa va a terminar decepcionado. Y cuando termina decepcionado son peores que incrédulos, porque ahora niegan activamente el poder de Cristo y el poder de su evangelio, porque nunca lo conocieron. Entonces esto es triste, pero estaba profetizado. Versículo 38 al 41 vemos cómo Juan hace referencia a que esto había de suceder y que Isaías ya lo había visto antes. Dice, para que se cumpliese la profecía del profeta, para la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. A ver qué está pasando aquí. Entonces, si Jesús sabía que iba a pasar esto, ¿por qué no hizo algo diferente? El mismo libro de Isaías lo anunció hace mucho tiempo, que la gente no iba a creer, que la gente iba a rechazar este mensaje,
Pero fíjate, con esto confirmamos que la profecía se cumplió. Fue verdad. La gente rechazó a Cristo. Y el gran grillete del hombre es la incredulidad, mis hermanos. En esta esclavitud que te decía hace un momento, la incredulidad es ese grillete que te amarra y que no te deja ser libre. ¿Por qué? Porque aquí lo acaba de expresar Juan, haciendo referencia a Isaías. Dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. La palabra creer la vas a encontrar 98 veces en el Evangelio de Juan. Es la segunda palabra más usada en el Evangelio de Juan. ¿Y te acuerdas que cuando empezamos este libro dijimos que el propósito de Juan era que tú y yo creamos, y creyendo en esto, poder tener vida? La incredulidad, Juan sabía el problema del hombre en la incredulidad. Por eso propuso este libro, este Evangelio, para que aquellos cristianos primitivos y hoy los cristianos contemporáneos podamos creer en Cristo. Por eso, mis hermanos, a nuevos creyentes siempre les recomendamos, cuando dicen quiero empezar a leer la Biblia, Juan es uno de los mejores libros con los cuales alguien puede comenzar a leer la Biblia. Y no solamente para los nuevos, también para nosotros, porque necesitamos recordar y reafirmar nuestra fe, porque dice la palabra de Dios que la fe no viene por señales, ¿verdad? Ni tampoco viene por conciertos emotivos, ni tampoco viene por cultos gloriosos. ¿La fe por qué viene? Por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Eso dónde está? En Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero un versículo antes dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Porque esto no se cree con los ojos, porque esto no se cree con la cabeza, esto se cree con el corazón. Dice la palabra de Dios, versículo 40, cegó nuestros ojos, endureció nuestro corazón para que no veamos con los ojos y podamos entender con el corazón. Mis hermanos, tú puedes creer en Cristo intelectualmente. Mucha gente cree en Cristo intelectualmente. Demasiada, creo yo. Pero muy pocos creen en el corazón. La gente que cree verdaderamente en el corazón es la que realmente decide caminar con Él. Por eso es importante no solamente quedarnos, como decía Pac, con el conocimiento, mis hermanos, sino vivir ese conocimiento que baja estos 25 centímetros de la mente al corazón y podamos realmente ser transformados y Él nos sane, como dice en este versículo. Y ahora, versículo 41 también. Bueno, antes de empezar al 41, si tú le has estado compartiendo el evangelio a alguien y te está rechazando, déjame darte ánimos, porque la palabra se sigue cumpliendo. La palabra de Dios se sigue cumpliendo. Dios sigue endureciendo los corazones y cegando los ojos. ¿Para qué? Para que la gente no crea por lo que ve, sino crea por lo que escucha, y eso que escucha baja su corazón. Entonces, no te desanimes, descansa en el Señor, porque en su tiempo Él convertirá esos corazones de piedra, como dice Jeremías, en corazones de carne. Y cuando un corazón de carne pues le duele su pecado, ¿qué va a hacer? Considerar a Cristo. Y ese es el camino. Traer a la gente a fuerza a bibliazos, mira, pues te vas a desgastar y pues el que hace la obra es el Señor, ¿no? Entonces, si tú lo estás haciendo, deja al Señor, tú ora, pídele al Señor que cambies tu corazón y que la gente que tú amas y que quieres que venga a Cristo, realmente lo entienda con el corazón. Ahora, Juan, en el versículo 41, dice que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, y esto es bien trágico, fíjate, súper trágico, 42 y 43. Con todo esto, las señales, las enseñanzas de Jesús, las evidencias de Jesús, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos sí creyeron en él. Y dices tú, qué padre, o sea, ¿por qué? Porque algunos líderes judíos sí creyeron en Cristo, pero dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Voy a hacer este comparativo porque podemos decir, mira, qué tercos, ¿no? Pero no es tan diferente como hoy sucede. Muchos de los líderes judíos
creyeron en Cristo intelectualmente, pero no lo confesaban, no vivían esa fe en Cristo para no ser expulsados de la sinagoga, de aquella élite institucional que había con los fariseos. Y hoy muchos que escuchan la palabra de Dios, muchos corazones replican esta triste y trágica actitud, creyendo en Cristo, pero viviendo un cristianismo oculto para este mundo, para no ser incómodos a este mundo y para seguir llevando una vida cómoda, para no generar incomodidad en otros. Y la razón es la misma. Versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Híjole, qué triste, qué trágico sería que tú creas este mensaje, pero que aún ames más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por eso te digo, hoy muchos creen en Cristo, pero aman más su vida en este mundo. Hoy saben que Cristo murió por ellos, pero aman más el estilo de vida que les da su propia gloria que la gloria de Dios. Y en Juan, más adelante, en su primera carta, acompáñame ahí, primera de Juan 2, nos va a hacer una exhortación. Primera de Juan 2, 15 al 17. Juan hablando a este mundo, a este cristiano que está en el mundo, y hace una carta maravillosa, que las cartas de Juan también son padrísimas y tienes oportunidad de leerlas si estás buscando algún libro que leer o ya acabaste lo que estás leyendo. Juan es también muy padre, las cartas de Juan. Y 1 de Juan 2, 15 al 17, exhortándonos, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, si tú has creído en Cristo y aún estás buscando tu gloria antes que la gloria de Cristo, considera este pasaje de Juan. Nos va a ayudar a entender. Mira, y no te estoy diciendo, no, pues ya deshazte de todo y métete en un monasterio. No, ese no es el mensaje, mis hermanos. El mensaje es que todo lo que tú vivas, todo lo que tú pienses, todo lo que tú hagas, lo hagas para la gloria de Dios. Aún en tu trabajo secular, aún en un deporte, aún en una relación, hazlo para la gloria de Dios, no para tu gloria. Vive para agradar a Dios. Pues sí, eso no es atractivo ni cómodo para la carne. La verdad es que no. Por eso Cristo muy claramente dijo: el que ama su vida en este mundo la perderá. Pero fíjate, vamos a cerrar esta última porción englobando todos los mensajes de Cristo de los anteriores capítulos, porque Juan va a citar estas últimas palabras a Cristo y nos va a ayudar a entender todo el mensaje de que hemos escuchado anteriormente. Fíjate, Juan 1, Juan 1, del capítulo 1 al 12, va a estar resumido en estos 6 versículos. Y son varios énfasis. Dice: Jesús clamó y dijo. Jesús alzó su voz. Estas últimas palabras que Jesús dijo, las dijo con gran voz y con un gran énfasis de todas las enseñanzas que había dicho. Y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. El énfasis de Cristo es su unidad con el Padre. El que cree en mí, cree en el que me envió. Entonces el mensaje de Cristo es el mensaje de Dios. Confiamos en eso. Y el que ve a Cristo, ve a Dios. Primer énfasis. Segundo énfasis, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Te das cuenta del énfasis en la necesidad del hombre que está en tinieblas?
He venido para darte luz. He venido para que si tú crees en mí, no permanezcas en tinieblas. Segundo énfasis. Tercer énfasis, versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Este tercer énfasis es en su misión salvadora. Jesús va a venir una segunda vez. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esperan esa venida de Cristo? Pero la primera venida de Cristo, mis hermanos, no fue para condenar al mundo. La primera venida de Cristo fue para salvar al mundo. Entonces, esta misión salvadora es en la que tú y yo hoy estamos todavía. Pero versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Este es el cuarto énfasis. La segunda venida de Cristo, el día postrero, su regreso ya no va a ser como Salvador, ya va a ser como Rey y Juez. Y aquí ya no va a haber excusa de, no, es que nadie me predicó, no, es que yo no sabía. No, mis hermanos, dice que la palabra que Él ha hablado, ella le juzgará en aquel día. Y versículo 49 vamos a ver el quinto énfasis en el cual Jesús, clamando a la multitud, les recuerda, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ese es el quinto énfasis y es la sumisión de Jesús al Padre. No he hablado lo que yo quiero, no he hablado por mi propia cuenta. Todo lo que he hablado salió del corazón de Dios y todo lo que he dicho, el Padre me envió a decirlo. Y el sexto y último énfasis, versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. La obediencia a su mandamiento, la obediencia a sus palabras, es vida eterna. Dice Jesús, yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y esto engloba todo el mensaje. Esto es el resumen de todas las enseñanzas de Cristo que hemos visto en los últimos capítulos. Yo soy la luz. Él es el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Todo el mensaje de Cristo fue un mensaje que Dios destinó para que tú y yo escucháramos. Y estas mismas palabras poderosas que dice aquí tienen vida y vida eterna. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Yo creo que tiene poder. La palabra de Dios, mis hermanos, no es filosofía humana, no es únicamente sabiduría para vivir una vida mejor, no es un manual de vida en esta tierra, es un manual de vida, sí, pero para vida eterna. Y las palabras que Dios ha dicho, ¿cómo creó el universo Dios? ¿Con el poder de su qué? De su palabra. ¿Qué dijo? Hágase la luz y que se hizo, ¿no? El poder de su palabra creó todo lo que tú ves y hasta lo que no ves. Este mismo poder creador en Cristo es el mismo poder dador de vida. Y si estas palabras que acaba de decir Jesús, que lo que habló, lo habló como el Padre se lo ha dicho, tienen poder para tu vida y para mi vida. Si tú crees esto, mis hermanos, si tú crees en Génesis 1, puedes creer esto. Estas palabras salieron del Creador y la creación es sorprendente. ¿Cuántos de aquí se maravillan cuando ven algo de la creación, no? Por ejemplo, si te gusta ver el cielo, pues cuando es el atardecer es padrísimo ver la creación de Dios. Si te gusta ver el bosque, ves y dices, te quedó increíble, Señor. Y toda la creación habla de su poder. Cuando ves documentales de los átomos y de todo el mundo invisible que no podemos ver, pero que existe, que hace que todo esto exista, dices, Dios es grande, ¿no? Y te maravillas. Y está bien padre, y lo hablábamos el miércoles con los varones. El poder creador de Dios es admirable. Pero es más admirable el poder transformador de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo de la nada lo que tú ves. Pero la obra de transformación y de regeneración en tu vida y en mi vida está hecho de algo que estaba muerto. Creó de la muerte y de la pudrición algo vivo. Y es más difícil construir algo
cuando ya existe, cuando no sirve y cuando está deshecho, que construir algo de nuevo. Es una casa, ¿no? Que es más fácil construir una casa cuando ya existe el cascarón o cuando tienes el terreno. Es más difícil, ¿verdad? Cuando tienes que tirar y volver a construir. El poder creador de Dios, en su palabra, tiene también el poder transformador de tu vida y mi vida. Y es más maravilloso, mis hermanos, ver una vida transformada porque estamos viendo a alguien que han pasado de muerte a vida. Cuando tú veas a alguien que antes caminaba en tinieblas, esclavo de sus pecados, de sus deseos, completamente muerto en sus delitos, completamente hundido y ahora camina en Cristo, ese poder transformador y regenerador es el mismo poder que a Cristo vida dio y que ahora vive en ti y en mí. Dice Romanos 8:11 esto. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en Marga, mora en Alfredo, mora en José, mora en Pac, mora en Pepe, ponle tu nombre. Si el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos vive ahora en ti, Cristo vivificará también tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese poder transformador está en el Espíritu Santo que tú y yo hemos recibido. Y a veces ves la obra y dices, híjole Señor, como que ya me quedé estancado, pero confiamos en Efesios también, ¿no? Que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Ahora, déjame terminar con esto. Juan 11, lo vimos hace unos domingos, porque quiero que tú, ahora que te he expuesto estas verdades del poder que da vida, el espíritu que da vida, y la necesidad de pasar de tinieblas a luz a través de Cristo, quiero recordar estos dos versículos que vimos en Juan 11, 25 y 26, para que podamos meditar en esto. Y este es el mensaje completo de Juan 12. El propósito de Juan 12 es mostrar la incredulidad del hombre, la necesidad de la luz de Cristo y que tú y yo podamos creer. Pero esto no lo vamos a creer si estamos muertos, si estamos ciegos. Por eso Juan, capítulo 11, versículo 25, Jesús hablándole a Marta, le dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque estés muerto, vivirás. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Puedes creer esto? ¿Quieres creer esto? Pues pidámosle al Señor que nos ayude, porque el creer, mis hermanos, suena como algo fácil. Intelectualmente es fácil creerlo, pero el creerlo en nuestro corazón va a involucrar una voluntad, una decisión. Y es ahí donde el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es quien nos va a ayudar a considerar estas verdades. Humanamente no es posible, como lo hemos platicado, pero su Espíritu que ahora mora en ti y en mí, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Vamos a ponernos de pie y a orar. Vamos a pedirle al Señor.